Muy bien, el útero es un órgano muscular hueco que está situado en el centro de la cavidad pelviana. Vamos a ver que este órgano tiene por función recibir al óvulo fecundado, que sería el cigoto, y después albergar ya al feto. ¿Ok? Entonces esa sería la función y en el momento del parto este útero va a tener como función la expulsión de ese feto. Entonces esa expulsión ocurre gracias a las contracciones que presenta este músculo. Vamos a ver que tiene una importante capa muscular que cumple esa función de poder expulsar el feto. ¿Ok? Entonces eso sería nuestro útero. Vamos a ver, dijimos que está situado. Muy bien, vamos a ver entonces aquí un poquitito lo que es el útero. El útero es un órgano muscular hueco. ¿Ok? Y parto con esta información de que es un órgano muscular porque vamos a ver que este músculo cumple una importante función en el útero. El útero tiene como función albergar al huevo fecundado, ¿ok? Que sería ya el cigoto, va a albergar al feto, va a albergar a este feto y después se va a encargar de expulsarlo en el momento del parto. Entonces, digo que es importante esta parte muscular del útero porque este músculo es bastante fuerte, bastante potente, que va a poder contraerse y expulsar el feto en el momento del parto. ¿Ok? Entonces, es un órgano, así como dijimos, es un órgano impar que está situado en el centro de la cavidad pelviana. Y vamos aquí, está por delante de nuestro recto. ¿Ok? Aquí le vemos al útero. Esto que está aquí sería la vagina. Y vamos a ver que esto que está aquí sería la trompa y esto que está aquí sería nuestro ovario. ¿Ok? Por delante de nuestro útero, aquí le tenemos a la vejiga urinaria y esto que está aquí sería la uretra. Ya vamos a estudiar bien las relaciones del útero. Si vemos el útero desde esta vista, esto sería como un corte coronal a nivel del útero, vamos a ver que el útero tiene la forma, muchos comparan a una pera, ¿ok? O también podríamos decir que tiene la forma de una pirámide de base superior y vértice inferior, en donde este vértice está truncado, que está cortado. Muy bien, en fin, vamos a ver que este útero va a presentar ciertas partes. Y vamos a ver aquí, esto que estamos viendo, esto es el cuerpo del útero. ¿Ok? Esta parte que está más abajo, esto que está aquí sería el cuello del útero. Y entre el cuerpo y el cuello del útero, nosotros vamos a ver esta pequeña porción aquí que mide aproximadamente 1 centímetro. A esto se le llama de istmo del útero. ¿Ok? Muy bien, a la parte más alta del cuerpo del útero, a esto que estamos viendo aquí, a esto se le llama de fondo del útero. El fondo del útero sería más o menos la parte más alta del útero que estaría por encima del nivel de la desembocadura de las trompas uterinas. Esto que están aquí serían las trompas. Entonces trazamos como una línea que va entre las dos trompas y esta parte más alta, esto sería nuestro fondo del útero. Entonces aquí nosotros vemos fondo del útero, el cuerpo, el istmo y el cuello del útero. ¿Ok? Muy bien, y vamos a ver aquí lo que sería esto que está aquí, que sería el cuerno del útero. Cuando vamos a estudiar más adelante, el cuerpo del útero va a presentar una cara anterior, una cara posterior, bordes laterales, esto que estamos viendo aquí, y esto que está aquí, que sería el fondo. ¿Ok? Hablando del cuerpo. El sitio en donde el fondo se continúa o estaría en relación con el borde lateral, a esto que está aquí se le llama de cuerno del útero, ¿ok? O ángulos superolaterales de nuestro útero. A este nivel es donde está llegando la trompa uterina, ¿ok? Entonces, veamos aquí en esta imagen y vamos a hablar aquí de nuestro cuerpo del útero. Recién dijimos, el cuerpo del útero va a presentar dos caras. Estamos hablando exclusivamente de nuestro cuerpo, ¿ok? Del cuerpo del útero. Va a presentar dos caras. Esta cara que estamos viendo aquí es la cara anterior o vesical, porque estaría en relación con la vejiga, y esta que está aquí sería la cara posterior o intestinal, porque aquí estaría en relación con las asas delgadas, ¿ok? Entonces va a presentar dos caras, la cara anterior o vesical y la cara posterior o intestinal.
yo en los otros videos les decía la parte anterior o anteroinferior, porque si nosotros miramos realmente esta cara es más anteroinferior que una cara anterior. Y esta cara que está aquí es más postero superior que una cara posterior. Pero de la manera en que describe nuestro libro es una cara anterior o vesical y una cara posterior o intestinal. ¿Ok? Esto que está aquí es nuestro fondo. Esto que estamos viendo aquí, así como les dije, sería la parte que sobresale por encima del nivel de la desembocadura de las trompas uterinas. Este sería nuestro fondo del útero. ¿Ok? Muy bien. Y estos que están aquí serían los bordes laterales, que estarían aquí en relación con con esta estructura que vimos aquí, que ya le conocemos, que es el ligamento ancho. ¿Ok? Y vamos a ver que el borde lateral del útero se va a estar relacionando con vasos y nervios del útero. Aquí da para ver unos vasos. ¿Ok? Entonces los principales vasos van a estar recorriendo el borde lateral del cuerpo del útero. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver aquí ahora lo que sería el cuello del útero. ¿Ok? El cuello del útero, y así como estábamos viendo hace rato, veíamos que el cuello se extendería más o menos desde este nivel que estoy señalando hasta aquí. ¿Ok? Y vamos a ver que el cuello va a presentar dos porciones. Una porción que estaría por encima de la implantación de la vagina, porque si nosotros vemos aquí, vamos a ver que la vagina viene a implantarse en cierto nivel a nivel del cuello. ¿Ok? Entonces vamos a ver que el cuello del útero va a presentar dos porciones. Una porción supravaginal, que sería esto que está aquí, y una porción vaginal, que sería esta que está aquí, que es la porción que nosotros podemos ver desde lo que sería el introito vaginal. ¿Ok? Esta es la porción que nosotros vamos a estudiar, vamos a realizar estudios a nivel de lo que sería el cuello del útero en su porción vaginal. Aquí es donde se saca la muestra para hacer el Papá Nicolau. ¿Ok? Muy bien, entonces sería eso. La vagina viene aquí y se inserta en el cuello del útero. Entonces está dividiendo el cuello del útero en una porción supravaginal y en una porción vaginal. Y aquí nosotros vamos a ver, esto es como si fuese que sea un corte coronal, ¿ok? En donde vemos que la implantación de la vagina en el útero, vamos a ver que entre lo que sería la pared de la vagina y el útero existe un espacio. Estos espacios que estamos viendo aquí son llamados de fondos de sacos vaginal, ¿ok? O fornix también le podemos decir. Entonces, mirando en este corte coronal, vamos a ver que existen unos fornix laterales, ¿ok? Uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Ahora, si miramos aquí, esto que está aquí es como si fuese un corte sagital. Vamos a ver, para que entiendan, aquí estaría la vejiga, aquí estaría el recto. Significa que esto sería posterior. Esta sería la implantación posterior de la vagina, ¿ok? Y esta sería la implantación anterior de la vagina. Entonces, vamos a ver que aquí existe un fondo de saco vaginal anterior y aquí existe un fondo de saco vaginal posterior. Entonces, ¿cuántos fondos de sacos vaginales tenemos? 4, ¿ok? Uno lateral derecho, un lateral izquierdo, un fondo de saco vaginal anterior y un fondo de saco vaginal posterior. O también dijimos que le podemos llamar a esto de fornix, fornix posterior, fornix anterior y fornix laterales. Si comparamos aquí, ¿cuál de los fondos de sacos o fornix es más profundo? Vamos a ver que sería este que está aquí. El posterior es el más profundo. Entonces van a ver ustedes cuando ocurre la eyaculación, el semen queda acumulado en estos fondos de sacos vaginales. Y el espermatozoide tiene un flagelo que va a permitir moverle y va a ingresar aquí por el orificio cervical, en este caso externo, por aquí va a ingresar y ya va a dirigirse hacia nuestra trompa uterina. ¿Ok? Entonces, el cuello en sí aproximadamente mide entre 0.8 a 1,2 centímetros, dice el libro. ¿Ok? Y de ancho mide aproximadamente de 2 a
2,5 centímetros. ¿Ok? Muy bien, entonces no hay que olvidarse que el cuello del útero va a presentar dos, dos partes. Una porción, así como vemos, la porción supravaginal y la porción vaginal. Esta sería en una imagen del atlas. Aquí vemos, estos serían los fondos de sacos vaginales laterales. ¿Ok? Y vamos a ver, estos serían los fondos de saco. El fondo de saco vaginal anterior y el fondo de saco vaginal posterior. ¿Ok? Muy bien. Si miramos un poco la configuración interna, vamos a ver que la parte más interna de lo que sería el útero va a presentar una mucosa. Esto que está aquí sería la mucosa del útero, en donde vamos a ver que se comunicaría a nivel de los cuernos del útero con los orificios de las trompas uterinas. ¿Ok? Y hacia abajo nosotros vamos a ver que se estaría comunicando con la vagina por el orificio cervical externo. ¿Ok? Que sería este que está aquí. Y vamos a ver que aquí estaría el orificio cervical interno. Esto ustedes tienen que saber. Este sería el orificio cervical externo. Ustedes van a ver que cuando ocurre un embarazo, el feto va a albergarse aquí, y cuando ya llega en el momento del trabajo de parto, esto empieza a dilatarse. ¿Ok? El cuello del útero empieza a dilatarse. Entonces ustedes van a hacer el tacto vaginal y van a localizar esto que está aquí. Y van a introducir el dedo hasta esto que está aquí. Y van a empezar a medir la dilatación del orificio cervical. Ustedes van a medir su dedo con una regla y van a ver cuánto miden los dos dedos, el índice y el dedo del medio juntos. Entonces van a introducir aquí y van a ir midiendo esto. Van a ir ustedes abriendo los dedos y van a ir contando. La dilatación máxima que ocurre aquí a nivel del orificio cervical externo en el trabajo de parto sería en 10 centímetros. ¿Ok? Eso van a estudiar bien en ginecobstetricia. Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a ver a nivel de lo que sería la mucosa. Nosotros vamos a ver que vamos a encontrar unos pliegues. Fíjense aquí, estos pliegues que estamos viendo aquí, estos son llamados de pliegues palmeados, así como dice acá. Fíjense, pliegues palmeados. Muy bien, entonces sería eso, ¿sí? Vamos a ver aquí que el útero, nosotros decimos que el útero está está ubicado en el centro de la pelvis, ¿okay? Está en el centro de la cavidad pelviana, y vamos a decir que está en anteversoflexión. Eso no tienen que olvidarse. El útero normal está en anteversoflexión. Y aquí nosotros vamos a estudiar lo que significa anteversoflexión. Fíjense aquí. Y aquí quiero que presten atención y vamos a estudiar de una manera diferente a lo que estábamos viendo en los otros videos, porque aquí voy a poner un pedazo del libro y vamos a tratar de interpretar juntos, porque es la manera que me gustaría que ustedes estudien. Esto que estamos marcando aquí, esto sería el cuerpo del útero. Ya sabemos que esto sería el fondo, pero ahora yo quiero que ustedes tengan en mente que esto es el cuerpo del útero. El istmo, y esto que está aquí sería el cuello del útero. ¿Ok? Muy bien, entonces, recién les dije, el útero está en anteversoflexión. Ahora vamos a desglosar qué es lo que estamos diciendo ahí. Y fíjense aquí, vamos a trazar un eje que pasaría a nivel del cuerpo del útero. A nivel del cuerpo del útero. Y ese eje pasaría a este nivel. ¿Qué significa eje? Vuelvo a repetir, siempre esto recalco. El eje sería un punto que va a dirigirse desde la parte más distal del órgano a la parte más distal de esa estructura que estamos hablando, pero esa línea va a pasar por el centro de esa estructura. Ahora nosotros no estamos viendo el eje del útero mismo, solamente estamos viendo el eje del cuerpo del útero. ¿Ok? Ahora vamos a trazar un eje, pero este eje va a pasar a nivel del cuello del útero. ¿Ok? A nivel de esto que estamos viendo, vamos a trazar nuestro eje del cuello del útero. ¿Ok? Y vamos a ver que se están cruzando aquí a nivel de lo que sería el istmo del útero. Y aquí vamos a ver, fíjense en esta imagen, antes de pasar, porque ahora voy a colocar aquí una parte del libro,
Fíjense en esta imagen. Este es un corte sagital a nivel de lo que sería nuestra pelvis. Esto sería la sínfisis del pubis, ¿ok? Y esto que está aquí sería el sacro, ¿ok? Y si ustedes ven, existe como una equidistancia, como si fuese que sea el útero esté a una distancia similar entre la parte anterior y la parte posterior, y también entre las partes laterales. Por eso decimos que el útero está en el centro de la cavidad pelviana, ¿ok? Ahora vamos a esclarecer algunos términos que vamos a estudiar juntos. Fíjense aquí, y vamos a hablar primero de lo que es la posición del útero. Y voy a leer textualmente, esto es de nuestro libro, ¿ok? Dice, posición del útero. Relaciona el útero con la cavidad o con la pelvis ósea, ¿ok? Que es lo que vimos nosotros. Vimos al sacro y vimos a la sínfisis del pubis, ¿ok? De lo cual resulta que el órgano está situado aproximadamente en el centro de la excavación pelviana. En estado de vacuidad, significa que cuando no hay embarazo, entonces va a estar en el centro de la pelvis, ¿ok? Así como vimos aquí, entre lo que sería el sacro, el pubis y las paredes laterales de nuestra pelvis, entonces vamos a decir, posición del útero está en el centro de la cavidad pelviana. Cuando decimos que está en estado de vacuidad, ¿ok? Entonces el útero se halla por debajo del plano de la abertura superior de la pelvis, que sería nuestro estrecho superior de la pelvis, ¿ok? Y decimos es un órgano intrapélvico. Lo que quiero que ustedes entiendan es que leyendo esto, ustedes tienen que mirar la imagen y tienen que tratar de comprender lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el útero está en el centro, nada complicado, ¿okay? Está en el centro de la cavidad pelviana, ¿ok? En como si fuese, ¿qué significa centro? Como si fuese que esté en el medio mismo de nuestra pelvis, ¿ok? Ahora, veamos aquí esto que estamos viendo aquí. Estamos viendo ahora esto. ¿Por qué marcamos aquí? Porque ahora vamos a estudiar lo que es la flexión del útero. Dijimos en anteverso flexión. Ahora nosotros vamos a estudiar lo que es la flexión. Y voy a leer así mismo como dice aquí para que entiendan. Flexión, ¿ok? Establece la relación entre el eje longitudinal del cuerpo uterino, ¿ok? Es este que está aquí, sería el eje longitudinal del cuerpo. Estamos hablando solamente del cuerpo del útero. De esta manera yo quiero que ustedes estudien. Marquen en el libro, marquen en su libro, dibujen, ¿ok? Entonces estamos hablando de que la flexión es una relación que existe entre el eje longitudinal del cuerpo uterino y el eje longitudinal del cuello, ¿ok? Que sería esto que estamos marcando aquí. Los que se cruzan a nivel del istmo, esto que está aquí, constituyendo un ángulo abierto, esto que estamos marcando aquí, de aproximadamente 95 grados, abierto hacia abajo y hacia adelante, ¿ok? Entonces dice todo lo cual conforma la anteflexión. Entonces, cuando el útero presenta esta disposición, nosotros estamos diciendo de que el útero está en anteflexión, ¿ok? ¿Qué parámetros utilizamos aquí para hablar de una flexión del útero? Utilizamos el eje del cuerpo y el eje del cuello, ¿ok? ¿Cuál es cuántos grados más o menos constituye ese ángulo entre el eje del cuerpo y el eje del cuello? Aproximadamente 95 grados, ¿ok? Entonces, cuando esto ocurre, decimos que el útero está en anteflexión, ¿ok? Ahora, vamos a ver lo que es una aversión. Y me tomé este trabajo de colocar aquí la página del libro, porque hablando de la aversión del útero, ustedes van a buscar en internet y en libros y van a ver que todos los libros prácticamente se contradicen o no siguen un mismo concepto sobre lo que es la aversión del útero. Y vamos a intentar de interpretar lo que es la aversión del útero. Y fíjense aquí, esta imagen nosotros
ya estudiamos. ¿Ok? Cuando estudiamos esto, cuando hablábamos de generalidades de la pelvis y hablábamos que existía un eje que era el eje de la pelvis. Y nosotros decíamos que este eje no era un eje rectilíneo, sino que era un eje que iba a pasar por el ombligo, o que primeramente esta línea se iba a dirigir desde el ombligo hasta el vértice del coxis, y ya a este nivel sería una línea más vertical. ¿Qué parámetros nosotros utilizábamos para hablar del eje de la pelvis? Y utilizábamos los estrechamientos de la pelvis, los estrechamientos superior, medio e inferior. Entonces el eje tendría que pasar por el centro de estos ejes. ¿Ok? Entonces a este nivel, el estrecho inferior de la pelvis, por el centro de este estrechamiento inferior de la pelvis, por ahí tiene que estar pasando este eje. Y también por el centro del estrechamiento superior tiene que estar pasando este eje. Vamos a hacer aquí como una cirugía. Vamos a sacarle aquí al feto. ¿Ok? Y fíjense cómo quedó aquí el abdomen. Queda un abdomen plano. Ya no hay feto aquí, sino que aquí nosotros estamos viendo específicamente ya al útero. ¿Ok? Esto que está aquí sería el útero no gravídico. ¿Ok? Y aquí dejamos nuestro eje, pero esto que está aquí sería el eje de la pelvis. ¿Ok? Y vamos a ver aquí lo que sería la versión. Fíjense lo que sería la versión. Dice, la versión relaciona los ejes longitudinales del útero. ¿Ok? Aquí nosotros no estamos hablando del eje del cuerpo, ni del eje del cuello, estamos hablando del eje del útero, que sería un eje que pasaría desde la parte más distal hasta la parte más distal del útero. ¿Ok? Entonces se relacionan los ejes longitudinales del útero y de la pelvis, el eje de la pelvis, que es este que nosotros vimos aquí. Entonces, para hablar de la versión, nosotros vemos que decimos que el eje del útero, vamos a utilizar el eje del útero y el eje de la pelvis, y vamos a ver que los dos se cruzan a nivel del istmo del útero. ¿Ok? Y dice, esta relación determina que el cuerpo del útero se encuentre en la hemipelvis anterior. ¿Ok? ¿Por qué decimos que está en la hemipelvis anterior? Porque nosotros vamos a ver que este eje pasaba por el centro de la pelvis. Lo que está por delante va a ser anterior, lo que está por detrás va a ser posterior. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué nosotros estamos utilizando para hablar de la versión? Estamos utilizando el eje del útero y el eje de la pelvis. Y ahora dicen que estos dos ejes se cruzan a nivel del istmo, y esa relación determina que el cuerpo del útero esté en la hemipelvis anterior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está por delante del eje de la pelvis. Y el cuello, dice, mientras que el cuello uterino está en la hemipelvis posterior. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere de lo que sería versión. ¿Ok? A la relación que existe entre el eje del cuerpo y el eje de la pelvis. Y aquí habla más, dice, el eje del cuello, ya que sería esto, y el eje longitudinal de la vagina, esto que está aquí, entre el eje del cuello y el eje de la vagina, también se forma un ángulo abierto hacia adelante y hacia abajo. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero con esto es que ustedes vean, lean de esta manera y traten de interpretar en una imagen lo que están leyendo. ¿Ok? Entonces, cuando vemos que el eje de la pelvis y el eje de lo que sería nuestro útero tienen esa relación en donde el cuerpo del útero está en la hemipelvis anterior y el cuello en la hemipelvis posterior, ahí nosotros hablamos de una anteversión. ¿Ok? Porque vamos a ver que el cuerpo del útero puede estar por detrás, entonces estaría en retroversión. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que el útero está en anteverso flexión, que es la forma normal del útero,
dentro de nuestra pelvis, entonces lo que nosotros utilizamos serían estos parámetros. Y vuelvo aquí, ubicación del útero en la pelvis, y vamos a ver, posición, dijimos, está en el centro de la cavidad pelviana. La aversión está en anteversión, ¿ok? ¿Qué ejes utilizamos? El eje de la pelvis y el eje del útero. Entonces decimos que está en anteversión. Y la flexión, nosotros utilizamos, en este caso, el eje de lo que sería el cuerpo del útero y el eje del cuello. Entonces hablamos de anteflexión. Tienen que acordarse, porque a veces puede ocurrir esto. Fíjense, aquí está el recto, aquí está la vejiga, y miren cómo estaría el útero. Desde anteflexión puede variar hasta una retroflexión o retroversoflexión, ¿ok? Entonces eso tienen que acordarse. ¿Cómo tiene que estar normalmente el útero? En anteversoflexión, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando el útero no está en anteversoflexión y resulta más difícil la implantación del cigoto en el endometrio, ¿ok? Entonces cuando ocurre eso, ocurren frecuentemente abortos espontáneos, ¿ok? Muy bien, entonces sería eso. ¿Cuál es la constitución anatómica de nuestro útero? Y vamos a ver que la parte más interna del útero, a eso se le llama de endometrio. Esto que estamos viendo aquí de un color diferente, esto sería nuestro endometrio, en donde vimos hace rato estos pliegues, ¿ok? Esto sería el endometrio. Y este endometrio, si ustedes ven aquí en esta imagen, vamos a ver que el endometrio presenta dos capas, ¿ok? ¿Cuáles serían esas capas? Fíjense aquí. Aquí vuelvo a repetir, ¿cuáles serían las capas del útero? Endometrio, ¿ok? El miometrio, que es esta capa muscular que estamos viendo aquí, y esto que vemos aquí sería el perimetrio, ¿ok? Que estaría más periférico, más por fuera. Entonces tres capas, endometrio, miometrio y el perimetrio. Ahora lo que yo quiero mostrarle aquí es el endometrio, que sería, histológicamente veríamos de esta manera. Este endometrio va a presentar dos capas. Fíjense aquí, esta capa que estamos viendo aquí, esta es la capa basal. Fíjense, este es el miometrio, que sería esto. Después vamos a ver la capa basal, que estaría bien aquí en la base, y la capa funcional. Este endometrio que nosotros estamos viendo, esto se modifica de acuerdo al ciclo menstrual, ¿ok? No es lo mismo mirar el endometrio de una mujer que está en el día 1 como en el día 14 o en el día 28, ¿ok? Este endometrio va creciendo y después ustedes van a ver que en el periodo de sangrado esto se descama. El endometrio es el que se descama. ¿Qué parte del endometrio es el que se descama, el que se cae cuando la mujer está en su periodo de sangrado? En los primeros días es esta capa que está aquí, que es la capa funcional. Esta es la capa que se va a descamar, ¿ok? Y esta capa basal es la que se vuelve a regenerar, ¿ok? Muy bien. Ahora, si nosotros vemos aquí lo que sería la capa muscular, fíjense, es la más importante que presenta. Vamos a ver que la capa muscular va a presentar tres capas musculares, ¿ok? ¿Cuáles serían esas capas? Vamos a ver que tienen una capa externa. Y fíjense, en esta capa externa nosotros vamos a encontrar fibras musculares que van a ser longitudinales. Fíjense estas que están aquí. Es como si fuese que estas fibras musculares se comportarían de esta manera. Son más verticales. Miren aquí. Y cuando llegan aquí a nivel del fondo, darían la vuelta y se dirigirían por la otra cara del útero, ¿ok? Dice, a nivel del fondo se comporta en forma de herradura, ¿ok? Entonces, en la capa más externa de nuestro miometrio, nosotros vamos a ver a unas fibras que serían más longitudinales y unas fibras transversales. Estas fibras transversales se extenderían desde un borde lateral al otro borde lateral y se comportarían de la misma manera, se irían del otro lado, ¿ok? Entonces, en la capa más externa del miometrio, nosotros vemos fibras longitudinales y fibras transversales, ¿ok? Después tenemos una capa media. Esta capa media es plexiforme, ¿ok?
¿Qué significa plexiforme? Así como vemos en esta imagen, son fibras que se van a cruzar de manera perpendicular, se dirigen en estos sentidos y forman como una red muscular, ¿ok? Entonces esta sería la capa media o plexiforme, que forman como una red, y vamos a ver qué profundo a esta capa plexiforme ya nosotros vamos a encontrar unos vasos sanguíneos, ¿ok? Y existe otra vez una capa muscular que es más interna. Esa capa muscular, dice el libro, se comporta más o menos como la capa muscular más externa, que serían estas que están aquí. Pero dice que alrededor de lo que sería el cuerno del útero, fíjense, empiezan a hacer ciertas vueltas, adoptan una forma más circular o más espiralada, ¿ok? Entonces, tres capas muscular, una externa, una media plexiforme y una capa otra vez muscular interna, que se comporta como la capa muscular externa, ¿ok? Entonces, fíjense, tiene disposiciones de fibras musculares en todos los sentidos para que después, en el momento del parto, estos músculos puedan ayudar a la expulsión de nuestro feto, ¿ok? Entonces sería eso. Aquí vamos a ver en esta imagen. Fíjense en esta imagen. Esta es la capa más externa, que les decía que tenían la capa longitudinal, que iba en este caso en sentido vertical, que iba a nivel del fondo comportarse como una herradura, y tenía también fibras transversales, así como esta, que irían desde un borde a otro borde, ¿ok? Ahora, estas fibras musculares, fíjense aquí, estas fibras musculares, esta es la capa plexiforme, que si nosotros vemos aquí, en donde está más agrandado esta capa, fíjense, estas son las capas plexiformes que se entrecruzan, y decíamos que profunda la capa plexiforme, nosotros vamos a encontrar a estos vasos sanguíneos, ¿ok? Estamos hablando de esta capa plexiforme, y esta ya sería la capa más interna, que les decía que se comportaría como la capa más externa, ¿ok? Pero decíamos que a nivel de lo que sería el cuerno del útero iba a ser más como capas circulares, ¿sí? Muy bien, entonces sería eso. Vamos a ver aquí ahora a lo que serían los medios de fijación del útero. Y vamos a ver que los medios de fijación del útero, nosotros vamos a tener lo que va a ser el peritoneo, los ligamentos, la inserción del útero en la vagina y el piso pelviano. Dentro de todos estos, el medio de fijación más importante del útero es el piso de la pelvis, ¿ok? Entonces, eso tienen que saber. Y vamos a ver aquí un poquitito el peritoneo del útero. ¿Cómo se comportaba el peritoneo del útero? Esto nosotros ya estudiamos en varias ocasiones, ¿ok? Pero vamos a volver a repetir. Nosotros veíamos aquí que el peritoneo venía y cubría a nuestra vejiga, y cuando llegaba más o menos aquí, antes del istmo, ahí esto se reflejaba y cubría al cuerpo, ¿ok? Entonces, vuelvo aquí a repetir. Viene aquí el peritoneo, cubre a la vejiga, y antes de llegar al istmo, se refleja esto sobre la cara anterior del cuerpo del útero, cubre aquí lo que sería el fondo del útero y va a cubrir la parte posterior, la parte posterior de nuestro útero, y inclusive viene aquí y cubre lo que sería la parte más alta de la vagina. Después se refleja aquí sobre el recto, ¿ok? Entonces, a este nivel, entre el útero y la vejiga, el peritoneo aquí forma un fondo de saco que es llamado de fondo de saco vésico uterino, ¿ok? Ahora, si nosotros vemos aquí hacia atrás, entre el útero, la vagina y el recto, aquí se forma un fondo de saco que es llamado de fondo de saco útero vagino rectal o fondo de saco de Douglas, ¿ok? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo aquí es que el peritoneo está cubriendo a nivel del cuerpo la parte anterior, ¿ok? Y la cara posterior, la cara anterior y la cara posterior.
¿Qué ocurre a nivel del istmo? Dijimos, viene aquí el peritoneo y el peritoneo no cubre la cara anterior del istmo. ¿Por qué? Porque se refleja ya aquí a nivel del cuerpo y ya viene aquí. Ahora, hacia la parte posterior, el istmo estaría cubierto. ¿Ok? Ahora, lateralmente, nosotros vamos a ver que esto no se peritoniza, no están cubiertos por el peritoneo. ¿Por qué? Porque estas dos hojas se reúnen a nivel del borde lateral del útero para formar nuestro ligamento ancho. ¿Ok? Entonces sería eso. Ahora, aquí vamos a ver otra vez. Esto estamos viendo, está señalando nuestro fondo de saco vésico uterino y esto que está aquí, lo que sería nuestro fondo de saco útero vagino rectal, o también nosotros le llamamos a eso de fondo de saco de Douglas. ¿Ok? Esto que está aquí es el fondo de saco de Douglas. Vuelvo a repetir, es el punto más declive, punto más bajo de la cavidad abdominopelviana. Eso tienen que saber. ¿Ok? Ya había comentado que cuando ocurre una infección dentro de la cavidad abdominal, dentro de la cavidad peritoneal, supongamos una apendicitis, esto genera pus y esa pus va a venir a este nivel que sería la parte más baja. ¿Ok? O cualquier tipo de líquido, una citis en lo que serían problemas hepáticos, eso va a acumularse aquí en el fondo saco de Douglas. Entonces ustedes van a ver cuando se hace un estudio, una persona, una ecografía, siempre se resalta si es que el fondo de saco de Douglas está libre o está ocupado. ¿Ok? Entonces eso tienen que saber. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a ver un poquitito lo que sería el ligamento, ya hablando del ligamento del útero, vamos a ver lo que es el ligamento redondo del útero. Es este que estamos viendo aquí, este es el ligamento redondo del útero, aquí estamos viendo este. Fíjense, el ligamento redondo del útero es un ligamento que se va a originar en el cuerpo del útero, ¿ok? Así como vemos aquí, está por delante y por debajo de la trompa uterina. Esto que está aquí es la trompa del útero. Entonces, por debajo y por delante, esto que está aquí sería nuestro ligamento redondo del útero. ¿Ok? Se dirige lateralmente el ligamento redondo del útero y fíjense a este nivel, se relaciona con los vasos ilíacos externos. ¿Ok? Se va a relacionar con los vasos ilíacos externos, cruza a este nivel a los vasos epigástricos, aquí está la arteria epigástrica inferior, cruza a los vasos epigástricos inferiores y fíjense en esta imagen, aquí va a ingresar dentro de lo que sería nuestro conducto inguinal. Ingresa aquí por el anillo inguinal profundo y va a ingresar dentro del conducto inguinal. Entonces, siempre se preguntaba cuál es el contenido del conducto inguinal en la mujer. El ligamento redondo del útero es esto que está aquí. Entonces viene aquí nuestro ligamento redondo del útero y esto viene a insertarse en donde viene y se inserta a nivel de lo que sería el monte del pubis, los labios mayores y sobre la fascia del músculo pectíneo. ¿Ok? Entonces el ligamento redondo del útero sería esto que está aquí. Muchos autores dicen que gracias a este ligamento redondo del útero, nuestro útero tiene esta disposición en la cavidad pelviana de anteversoflexión. Es como si fuese que este ligamento ayuda a que el fondo del útero esté anteriormente. Muchos dicen que no. Entonces, eso sería nuestro ligamento redondo del útero. Este ligamento redondo del útero, nosotros vamos a ver que tiene una propia vascularización, tiene una arteria que le está vascularizando, que es llamada de arteria del ligamento redondo del útero. ¿Y rama de quién creen que va a ser? Fíjense a quién está cruzando aquí, a la epigástrica inferior. Entonces, a este nivel, la epigástrica inferior va a dar la arteria del ligamento redondo del útero. ¿Ok? Y vamos a ver después que esa arteria inclusive llega aquí y el libro dice que ayuda a vascularizar al útero. ¿Ok? Muy bien, y aquí vemos otra vez en esta imagen, esta que está aquí, esto sería mi ligamento redondo del útero. Aquí está cortado, ¿ok?
Entonces este ligamento redondo del útero cruzó aquí a lo que sería la arteria epigástrica inferior, y aquí la arteria epigástrica inferior está originando a la arteria del ligamento redondo del útero. Esta es la que le va a acompañar. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver aquí esto. Esta imagen nosotros ya estudiamos cuando hablábamos de lo que era la fascia pélvica. ¿Ok? Y veíamos lo que era esta estructura que está aquí, que era nuestro arco tendinoso de la fascia pélvica. Esto que estamos viendo aquí, arco tendinoso de la fascia pélvica. Nosotros hablábamos que teníamos dentro de la fascia pélvica una fascia pélvica parietal que estaría por la pared y una fascia pélvica visceral que estaría aquí en relación o envolviendo a la parte no peritonizada de estos órganos. Y aquí vamos a ver un poquitito a unos ligamentos que estarían en relación al istmo del útero. Este sería más o menos un corto a nivel del istmo del útero. Y fíjense aquí, para que entiendan aquí, esto es posterior, esto es nuestro sacro, esto sería el recto, fíjense aquí, esto sería el útero a nivel del istmo del útero, y esto que está aquí sería la vejiga. ¿Ok? Nosotros lo que estamos viendo serían los ligamentos que estarían en relación con el útero, con el istmo del útero, y vamos aquí a mencionarles algunos. Fíjense este ligamento que está aquí. Este ligamento es llamado de ligamento cardinal o ligamento cervical transverso, o también se le llama de ligamento cardinal de McEnroth. ¿Ok? ¿Qué es este ligamento? Es un espesamiento de la fascia de la pelvis que va a unir el istmo del útero a la pared lateral de la pelvis. ¿Ok? Entonces este sería nuestro ligamento cervical transverso, ligamento cardinal de McEnroth. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver aquí este ligamento que estamos viendo aquí, que va desde el istmo del útero, se va a dirigir hacia lo que sería nuestro sacro. ¿Ok? Entonces se va a dirigir hacia lo que sería el sacro. Y fíjense, este ligamento va a pasar lateral al recto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a llamar este ligamento? Este es el ligamento útero sacro. ¿Ok? Útero sacro, o también se le llama de ligamento recto uterino. ¿Ok? Vamos a ver enseguida después lo que separa este ligamento útero sacro o ligamento recto uterino. Muy bien, y aquí fíjense, hacia adelante nosotros vamos a tener desde el istmo del útero a la cara posterior de la vejiga. Esto que está aquí sería el ligamento vésico uterino. ¿Ok? Entonces aquí a este nivel nosotros estamos viendo estos ligamentos que estarían a nivel del istmo, que serían el ligamento cardinal, cervical transverso, el ligamento útero sacro o recto uterino, el ligamento este que está aquí, que es el ligamento vésico uterino, y existe más un ligamento que es uno que en este corte no veríamos, que es un ligamento inconstante, que se extendería desde el istmo hasta la quinta vértebra lumbar. Aquí no le vemos a la quinta vértebra lumbar. ¿Ok? Ese ligamento sería el ligamento útero lumbar. Vuelvo a repetir, es un ligamento inconstante. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los ligamentos que hasta ahora vimos? Vimos el ligamento redondo del útero. Lo vemos en esta imagen porque eso está a nivel de lo que sería el cuerno más o menos del útero, por delante y por debajo de la trompa uterina, decíamos. Y aquí estamos viendo estos ligamentos: el ligamento cervical transverso, que son estos de color verde, el ligamento útero sacro o recto uterino, que sería esto que está aquí en rojo, y esto que está de color celeste sería el ligamento vésico uterino. ¿Ok? Vésico uterino. Y todo esto van desde lo que sería nuestro istmo. Y decíamos que había una inconstante que iba a unirle a lo que sería la quinta vértebra lumbar. ¿Ok? El ligamento útero lumbar. Muy bien, y no hay que olvidarse de lo que sería nuestro ligamento ancho, que ya vamos a ver bien lo que es el ligamento ancho. ¿Sí? Estamos hablando de los medios de fijación del útero. Que dijimos que como medio de fijación le íbamos a citar al peritoneo, ¿ok? Íbamos a citarle a los ligamentos, y también decíamos que también tiene como, o sirve como medio de fijación, la inserción
de la vagina. Y eso ya nosotros veíamos que el útero es como si fuese que encajaba aquí en la extremidad superior de la vagina. Y aquí se formaban estos fondos de sacos que eran llamados de fondos de saco vaginal o fornix. Aquí estamos viendo el fornix anterior, el fornix posterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces sería eso. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquitito lo que serían las relaciones de nuestro útero. De esto que estamos viendo aquí. Fíjense con quién se va a relacionar aquí hacia adelante. ¿Qué es lo que más abunda en la cavidad abdominal? Y aquí hacia adelante se estaría relacionando con lo que serían las asas delgadas, ¿ok? Con el colon sigmoides, con este fondo de saco que es el fondo de saco vésico uterino, ¿ok? Ahora, aquí en la porción no peritonizada, fíjense cómo va a entrar en relación con lo que sería nuestra vejiga. Si nosotros vemos aquí hacia atrás, está casi totalmente peritonizado y vamos a ver que se va a relacionar con quién, con nuestro recto, y aquí vamos a ver un fondo de saco que era el fondo de saco recto uterino, vuelvo a repetir, que también era llamado de fondo de saco de Douglas, y que esto era el punto más declive de lo que sería nuestra cavidad abdominopelviana. Ahora, lateralmente, ¿con quién se va a relacionar? Y vamos a ver que va a tener a nuestro ligamento ancho. Y aquí vamos a ver bien en esta imagen. Fíjense, esto es el ligamento ancho, ¿ok? Aquí vemos cómo se va a formar. Estamos viendo relación lateral. Esta sería la hoja anterior, esta sería la hoja posterior. Aquí vemos que esta hoja es la que se va a reunir con esta hoja y vemos que lateralmente entonces se va a relacionar con el ligamento ancho. ¿Con quién más se va a relacionar? Con la trompa uterina, ¿ok? Que también se estaría relacionando aquí. ¿Con quién más? Con el ligamento redondo. Es esto que estamos viendo aquí, ¿ok? Esto que está aquí sería nuestro ligamento redondo. Aquí también se va a relacionar con los vasos y nervios del útero, con los vasos uterinos, con el plexo uterino, ¿ok? Con los linfáticos del útero también se va a relacionar. Y aquí a este nivel, a nivel de lo que sería la base del ligamento ancho, aquí a este nivel nosotros vamos a ver que se estaría relacionando con el uréter, esto que está aquí, y esto que está aquí sería nuestra arteria uterina, ¿ok? Muy bien, ¿cómo está vascularizado el útero? ¿Cómo está vascularizado? Vamos a ver que el útero va a tener una vascularización principal, que es esta arteria que estamos viendo, que es la arteria uterina. La arteria uterina es una rama de la arteria ilíaca interna, ¿ok? Y esta arteria transcurre aquí en la base de nuestro ligamento ancho. Aquí estaría la base del ligamento ancho. Y ya nosotros hablábamos de la relación importante que existía entre lo que sería la arteria uterina y el uréter, en donde decíamos que el río pasa por debajo del puente, ¿ok? Esta arteria nosotros vamos a ver que va a llegar aquí a nivel de lo que sería el cuello del útero, y fíjense, da una rama vaginal y esta arteria va a transcurrir así como vemos aquí, de manera serpenteante, ¿ok? Como una serpiente, y va a llegar a nivel del fondo del útero y va a originar tres ramas terminales, ¿ok? Origina una rama que va a ser la rama tubárica, que es llamada de tubárica medial, una rama ovárica y una rama que es la arteria o rama para el fondo del útero. Entonces la arteria uterina, vuelvo a repetir, es una rama de la arteria ilíaca interna y termina a nivel del fondo del útero originando tres ramas, ¿ok? ¿Cuáles son esas ramas? La arteria tubárica medial, la rama ovárica de la arteria uterina y esta que estamos viendo aquí, que sería la arteria para el fondo del útero, ¿ok? Que va a originar como ramas colaterales la arteria uterina. Y vamos a mirar aquí que está cerca, ¿ok? Aquí ya vemos, aquí a este nivel originó lo que serían las ramas vaginales, ¿ok? Originan ramas para la vagina, ¿ok? ¿Qué más va a originar arterias o ramas vesicales? Cuando nosotros estudiamos la vascularización de nuestra vejiga, hablábamos de la arteria uterina que daba ramas vesicales, ¿ok?
y origina también aquí ramas, fíjense, ureterales, y a este nivel originan las arterias helicinas, que se comportan como hélice mismo, ¿ok? Muy bien, entonces sería eso, ¿sí? El drenaje venoso, vamos a ver que se forma un plexo, vamos a ver si hay aquí una imagen, aquí, un plexo venoso, que sería el plexo venoso uterino, ¿ok? Fíjense cómo es esta red venosa. Y este plexo venoso uterino se va a dirigir a lo que sería la vena ilíaca interna. Ese sería el drenaje venoso principal. Pero vamos a ver que también, así como vemos en esta imagen, van a dirigirse alguna de estas venas, van a dirigirse hacia lo que serían las venas ováricas, también hacia las venas del ligamento redondo. Fíjense, esta sería nuestra vena del ligamento redondo, que va después hacia lo que sería la vena epigástrica inferior. Y aquí voy a esclarecer algo que olvidé. Estaba hablando de la vascularización de nuestro útero. Vascularización arterial, decíamos arteria uterina, aquí da su rama vaginal, asciende de manera serpenteante, va a originar ramas vesicales inferiores como rama colateral, también iba a originar ramas vaginales, las arterias helicinas, y terminaba aquí originando la arteria tubárica medial, la rama ovárica de la arteria uterina, y continúa aquí como la arteria del fondo uterino. Pero no es su única vascularización, ¿ok? ¿Qué otra arteria puede nutrir al útero? Esta sin duda, la arteria uterina, es la vascularización principal, pero como unas ramas que también ayuda a vascularizar a nuestro útero, vamos a ver qué van a hacer. Esta arteria que está llegando aquí es la arteria del ligamento redondo del útero, que es una rama de la arteria epigástrica inferior. Entonces esta arteria también está ayudando a vascularizar al útero, y también la arteria ovárica va a ayudar a vascularizar al útero. ¿Ok? Entonces tres arterias: arteria uterina, la arteria ovárica y la arteria del ligamento redondo. Pero ¿cuál es la principal vascularización? Sin duda es la arteria uterina, que es rama de la arteria ilíaca interna. Y no se olviden de la relación entre el uréter y la arteria uterina. ¿Ok? Me acordé de estas ramas porque estábamos hablando del plexo del drenaje venoso, y decíamos que el drenaje venoso van a dirigirse hacia lo que sería, se formaría el plexo, en este caso venoso uterino, que va hacia la vena ilíaca interna, y también existen plexos venosos que van a dirigirse hacia lo que sería la vena ovárica, hacia las venas ligamento redondo, ¿okay? Hacia el plexo venoso vaginal, que también existe, y serían eso, ¿ok? Los linfáticos del útero van a tener tres vías. Una vía superior que se va a dirigir hacia dónde, hacia la linfa, hacia los ganglios ilíacos externos, estos que están aquí, y hacia los ganglios ilíacos comunes. Entonces esa es la vía de drenaje superior de la linfa del útero, ¿ok? También vamos a ver que existe una vía anterior que estaría siguiendo al ligamento redondo, ¿ok? Entonces esto que está aquí, así como el ligamento redondo salía de la pelvis, entonces este también se dirige hacia lo que sería la parte externa de la pelvis, específicamente viene aquí a los ganglios inguinales superficiales. Entonces esta sería la vía anterior de drenaje linfática del útero, ¿ok? Y la vía inferior, nosotros vamos a ver que se van a dirigir hacia estos ganglios que están aquí, que serían los ganglios ilíacos internos, y hacia los ganglios sacros, ¿ok? Muy bien, dentro de todas estas vías linfáticas, la más importante es la inferior, y dentro de la inferior la más importante sería el drenaje linfático, que se dirigen hacia los ganglios ilíacos internos, ¿ok? Y en cuanto a la inervación, aquí vemos, fíjense, esto que está aquí es el plexo hipogástrico inferior. Revean el plexo hipogástrico inferior, ya vimos, ¿ok? Entonces la inervación de lo que sería el útero es por el plexo hipogástrico inferior. Aquí vemos cómo llegan las informaciones simpáticas y las informaciones parasimpáticas, ¿ok? Esto ya nosotros estudiamos. Muy bien, vamos a ver entonces aquí lo que sería nuestro ligamento ancho. El ligamento ancho es una formación peritoneal, ¿ok? Es una dependencia del peritoneo que se forma
en el borde lateral del útero, del peritoneo que cubre la parte anterior y la parte posterior del útero. Entonces estas dos hojas a nivel del borde lateral del útero se reúnen y forman el ligamento ancho. Este ligamento ancho va a presentar tres bordes. El borde que estaría en relación a el borde lateral del útero, este sería el borde medial del ligamento ancho, ¿ok? El que estaría en relación o hacia la pared pelviana, ese sería el borde lateral, y presentaría aquí un borde superior que estaría a nivel de la trompa uterina, ¿ok? Muy bien, presenta una base que estaría aquí abajo, ¿sí? Muy bien, y vamos a ver aquí, en esta imagen, este sería el borde medial, este sería el borde lateral, y aquí estaría nuestro borde superior, ¿ok? Muy bien, a nivel del borde superior, nosotros vamos a ver tres pliegues, ¿ok? ¿Cuáles serían esos pliegues? Serían estas, ¿qué sería el pliegue? Serían estas elevaciones que se forman por estas estructuras. ¿Qué estructura estamos viendo aquí? Esto que estamos viendo aquí es el ligamento redondo del útero, ¿ok? Esto que está aquí es la trompa uterina y este que está aquí es el ligamento propio del ovario. Entonces, este ligamento ancho va a venir a cubrir a estas estructuras y van a formar unos pliegues. ¿Cómo son llamados estos pliegues? El que vemos aquí, el más alto, este sería el pliegue superior, ¿ok? ¿A quién corresponde el pliegue superior? Al pliegue que se produce por el levantamiento del ligamento ancho en este caso, peritonizar o envolver a la trompa, ¿ok? Entonces, el pliegue superior corresponde a lo que sería la trompa uterina. Este es el pliegue anterior, ¿ok? ¿A quién le corresponde el pliegue anterior? A lo que sería nuestro ligamento redondo del útero. Y este que está aquí es el pliegue posterior. ¿A quién corresponde el pliegue posterior del ligamento ancho? A este ligamento que es el ligamento propio del ovario o ligamento útero ovárico, ¿ok? En esta imagen vemos de vuelta el borde superior. Dijimos existen tres pliegues, ¿ok? ¿Cuáles serían esos pliegues? El más superior es el pliegue superior, corresponde a lo que sería la trompa uterina. El pliegue anterior al ligamento redondo del útero, este que está aquí, y el pliegue posterior al ligamento propio del ovario o ligamento útero ovárico, ¿ok? Muy bien, y aquí en lo que sería su base, esto que está aquí es llamado de parametrio. Y vamos a ver que a este nivel existen los principales vasos que van a llegar al útero.